Quiero comentarles, mis hermanos, el día de ayer, a propósito de la enseñanza que vamos a tener hoy, el día de ayer salí yo de la casa, iba yo a buscar el camión de la basura y me percaté que había mucha gente tocando en las casas, pues lo voy a mencionar, ¿no? Testigos de Jehová tocando en las casas. Avanzo un poco más y me encuentro a una persona que ya le había yo compartido el Evangelio. Lo saludo y ya sabía yo que me iba a hacer la plática y que me iba a preguntar acerca de estas personas. Y me dice, ¿cómo ves los de tu religión? Allá andan. Le digo, sí, ahí andan haciendo labor. Y le comenté, pero desgraciadamente el problema en ellos es que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. El pequeño detalle que tienen ellos es que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es, mi hermano, lo que nosotros hemos estado hablando en estas últimas semanas. Tenemos a Cristo como el centro del Evangelio, ¿no? Cristo, el centro del Evangelio. Cristo predicado, anunciado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú quitas de la ecuación a Cristo, no te queda nada. ¿Cómo quitas al Padre? ¿Cómo quitas al Hijo? ¿Cómo quitas al Espíritu Santo? No te queda nada. Y eso me da a entender, mi hermano, que el espíritu de engaño y el espíritu de mentira y el espíritu de error que se mueve en el mundo, pues está demasiado fuerte, ¿no? Demasiado fuerte porque son gente de alguna manera con disposición, pero no tienen lo más importante. Pero no lo tienen, mis hermanos, porque la luz de Cristo no les ha alumbrado, no les ha permitido ver a Cristo. El sol de justicia no ha brillado en sus ojos, no ha brillado en sus almas. ¿Cómo quitas a Cristo de su vida? ¿Quién te va a dar salvación? ¿Quién te va a dar redención? Si eso es lo más importante. Si no tienes eso, aunque tú puedes andar predicando el Evangelio por todos lados, pero si tú primeramente no eres salvo, no tienes nada. Entonces, saco a relucir esto, mi hermano, porque en esta semana nos propusimos estudiar los yo soy de Jesús, los 7 yo soy de Jesús, donde Él declara su divinidad y donde Él está afirmando que Él es el único camino que nos lleva hacia el Padre, que no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, que no sea a través de Cristo. ¿Cómo quitas a Cristo del Evangelio? ¿Cómo lo quitas? Lo quitas, ya no te quedó Biblia, ya no te quedó nada. No lo puedes hacer a un lado. Entonces hay un espíritu de error en ellos, un espíritu de mentira. Hay una venda que no ha sido quitada de sus ojos y que no les permite ver a Cristo. Nada más lo voy a mencionar, no aparece aquí, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo. Y Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pablo le llama en esta carta a los romanos, al Espíritu Santo, le llama el Espíritu de Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. El Espíritu de Cristo. Y esto da pie a que nosotros podamos dar inicio a la enseñanza, mi hermano. Dice el Evangelio, en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Vivimos en una época, mis hermanos, ustedes estarán de acuerdo, todos, en que quizás como nunca en la historia de la humanidad existen tantas filosofías, religiones, ideas, modos de pensar. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza se ha creado su propia religión en su mente. Tantas ideas, tantos pensamientos, menos el aceptar a Cristo.
vivimos en un mundo, mi hermano, en el que si tú tienes una idea de repente de cómo llegar a Dios, tú la puedes subir a internet y en una hora ya se hizo viral y ya tienes cientos, miles, quizás hasta millones de seguidores que te dan like, que te siguen y que están de acuerdo contigo, con tu idea, aunque sea la idea más absurda que puedas haber escuchado, pero tú puedes hacer religiones ya a través de las redes sociales fácilmente, miles y millones de seguidores. En este mundo, mi hermano, nadie puede sostener una verdad absoluta. No hay verdad absoluta en este mundo, excepto la verdad que nosotros sostenemos, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es una verdad absoluta. No es una verdad entre muchas, no es una religión, no es una filosofía, no es una idea, no es un grupo social, no somos un grupo social que nos reunimos para pasarla bien, para convivir. No somos una religión. Cristo es la verdad y Él lo afirma. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él lo sostiene tajantemente. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y yo he estado insistiendo mucho, mis hermanos comparten la idea de que nosotros debemos proclamar a Cristo como una verdad absoluta, como el único camino, como la única verdad, como la única vida eterna, aunque nos traten de religiosos y nos traten de fanáticos. Esta persona a la que yo le compartía ayer, que me puse a platicar con él, precisamente dice: es que cada quien piensa de una manera, unos piensan de otra. Dice: yo por eso no me meto en nada de eso, porque cada quien piensa de diferente manera. Está cerrado al Evangelio. Es una persona que está cerrada al Evangelio pese a que ya ha estado al borde de la muerte por enfermedad y demás, y aún así su corazón es duro, su corazón está cerrado, no quiere abrir su corazón a Cristo. Yo recuerdo en la historia bíblica, mi hermano, los primeros cristianos, ellos tenían la plena certeza, así como la debemos de tener nosotros, mis hermanos, como nosotros debemos de tener esa plena certeza de a quién adoramos, de a quién servimos, de a quién seguimos, de la verdad absoluta que es Cristo. Y si tú te recuerdas, los primeros cristianos sufrieron penalidades por causa de sostener su creencia, de adorar a Cristo. Y un ejemplo claramente lo tenemos en los circos romanos. Los cristianos morían devorados por los leones por no negar su adoración a Cristo. Pero más que por no negar su adoración a Cristo, morían por negar el adorar al César, que en ese entonces era una deidad. Ellos sabían que a un hombre no se le podía adorar. Ellos sabían y tenían bien claro, tenían la convicción de a quién deberían adorar: a Cristo, porque Él es Dios. Fíjate que los romanos eran muy tolerantes en cuanto a las religiones de los pueblos a los que conquistaban, y los dejaban que adoraran lo que ellos quisieran. Si ellos querían adorar piedras, los dejaban, eran muy tolerantes, pero la condición era de que al César lo tenías que adorar y venerar como un Dios, y eso los cristianos nunca lo aceptaron, porque ellos tenían bien claro cuál era la posición del César y cuál era la posición de Cristo como Señor. Ellos sabían que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Posteriormente, mis hermanos, en la historia bíblica, en el libro de los Hechos, nosotros podemos ver a Pablo, después de que anda en el camino a Damasco, la luz de la verdad resplandece en su rostro, y él rectifica el camino, y él es llamado a un ministerio a los gentiles, y él anda por toda Europa y por toda Asia compartiendo la palabra. Pero lo que yo te quiero decir con esto, mi hermano, es que él, al ir recorriendo por Asia y Europa, él se encontró con un sinfín de ideas y de pensamientos. Cada pueblo tenía su deidad, cada pueblo tenía sus costumbres. Recuerda simplemente cuando él llegó a Atenas, se encontró con que había 1001 ídolos, y todavía por ahí había otro lugarcito donde decía: al Dios no conocido. Por si hiciera falta, por si alguno se nos escapara,
ahí está ese lugar para el Dios que nos falte, ¿no? O sea, cada país, cada ciudad, cada población tenía una idea, tenía un pensamiento, y Pablo tenía la misión de ir a establecer a Cristo como la única verdad absoluta. ¿Sí me sigues, mi hermano? Él tenía esa obligación, él tenía esa convicción de que Cristo era la única verdad absoluta. A él no le interesó padecer persecuciones, padecer hambres, padecer, una ocasión lo apedrearon, lo dejaron muerto, naufragios, hambre, peligro, desnudez, como dice su palabra. Él tenía la convicción de ir a establecer, de ir en contracorriente. Si la gente venía hacia un lado, mi hermano, pues él iba al revés, ¿no? Ya lo decía mi hermano Rafa, es como ir en sentido contrario en el viaducto, ¿no? El predicar a Cristo es en ir en sentido contrario. Todos vienen hacia un lado y tú eres el único loco que vas en sentido contrario, y todos te gritan y todos te señalan porque tú piensas diferente en una verdad que para nosotros es absoluta, pero que ellos no pueden ver porque su mente está entenebrecida. No ha resplandecido la luz de Cristo en sus vidas. ¿Ves a lo que nos estamos enfrentando, mis hermanos? Pablo se enfrentó en esos viajes a falsos profetas. En una ocasión ellos sanaron a un cojo y los querían hacer dioses, los querían adorar. A uno le querían hacer sacrificios, decían que uno era Júpiter, que otro era Mercurio. Pablo y Bernabé les quisieron hacer holocausto. Como ellos no aceptaron, pues terminaron apedreándolos. En otra ocasión, creo que fue en Éfeso, terminaron quemando, cada personaje sacó sus libros de magia, hicieron una fogata gigantesca, pero Demetrio, que era el que se dedicaba a hacer las estatuillas de Diana de Éfeso, se molestaron porque eso les generaba grandes ganancias. Dice que Diana de Éfeso era adorada en Asia y en todo el mundo, era una deidad y dejaba de ganancia económica, mi hermano. Cada pueblo, cada ciudad tenía su idea, pero Cristo tenía la obligación de ir a establecer una verdad absoluta, que era Cristo. La misma obligación que tenemos nosotros ahora, mi hermano, de establecer esa verdad absoluta. En un mundo en donde cada cabeza es un mundo, nosotros tenemos la obligación de proclamar a Cristo como la única verdad absoluta. Aunque eso sea molesto para la gente siempre va a ser molesto que tú le digas, es que esta es la verdad. Te dice, ¿cómo crees? En un mundo en donde cada quien tiene su verdad y tú vienes y me dices que Cristo es la verdad, es de locos, ¿eh? Es de locos, y es para que te critiquen, para que te juzguen, para que te apedreen, para que te hagan de todo, mi hermano. Pero es nuestra obligación establecer esa verdad. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de proclamar a Cristo. Sabemos que quizás no nos van a escuchar, mi hermano, pero nosotros tenemos la obligación de proclamar a Cristo. Debemos demostrar a Cristo como una verdad absoluta, terminante, decisiva y categórica. Debemos de proclamar la exclusividad del cristianismo, proclamar que solo en Cristo hay salvación, y esto aunque a muchos no les parezca, o aunque a muchos también, mi hermano, yéndonos al otro extremo, les parezca algo muy bello para ser cierto. Muy bello para ser cierto. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que te venden la salvación, y si a ti te dicen, tú vas a ser salvo, pero le tienes que entrar con $1,000,000, la gente es capaz de dártelos con tal de ser salvos. Pero cuando tú le dices que esta salvación es por gracia, que es gratuita, todavía lo dudan más. Pero ¿cómo va a ser gratuita? Si en todos lados cobran, si en todos lados piden. En esta vida no hay nada gratis, te dicen. ¿Ves cómo el mundo se mueve? Y ese mismo pensamiento hace que se distorsione el regalo que Dios nos ha dado de una forma gratuita. Y pues ahí tienes que estar compartiendo y predicándole el por qué es gratuita, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de nuestras obras, las mejores obras que nosotros podamos hacer, nada alcanzaría, ni todo el oro del mundo alcanzaría para que nosotros pudiésemos pagar por la salvación y redención de nuestro espíritu, mi hermano. Nada alcanzaría. Por eso tuvo que venir Cristo,
para dar su vida él mismo por rescate de todos nosotros. No había un sacrificio que pudiera ser acepto delante de Dios que no fuera a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero la gente duda de la gratuidad de esa salvación. Yo en lo personal te puedo decir, a mí nadie jamás me ha pedido un 20 por la salvación de la cual yo gozo, mi hermano. ¿Algunos de ustedes les han pedido alguna vez? La salvación es por gracia, dice mi hermano, es un regalo inmerecido. Juan 14:16, nuevamente digo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, mi hermano, ahora entendemos y le damos gracias al Señor porque hay un camino, hay una verdad, hay una vida eterna. Ya habíamos dicho en la enseñanza pasada, hay un muro que nos divide, ese muro se llama pecado. Dios está a un lado, el ser humano está del otro lado, pero en ese muro hay una puerta, esa puerta es pequeñita, esa puerta está abierta y hay una invitación para todos aquellos que quieran pasar por esa puerta. Esa puerta se llama Cristo. Yo soy la puerta del redil. Muy bien, mis hermanos. Para mí es súper importante, mis hermanos, que entendamos el que debemos de proclamar a Cristo. Nuestra enseñanza es cristocéntrica. Tú te vas a dar cuenta ahorita, mi hermano, y lo hemos estado viendo. Hablamos de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Por qué hablamos de Cristo? Porque Cristo es Dios. En el principio era el Verbo, en el principio Cristo estaba en el cielo, estaba con el Padre, moraba con el Padre. ¿Por qué? Porque Él mismo era Dios. ¿Sí? Entonces, hemos venido viendo, mi hermano, cómo en los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, los evangelistas presentan a Cristo como el Mesías, como el sanador, como el hombre. Pero en el evangelio según Juan, en el que nosotros estamos viendo ahorita, es Juan el que presenta a Cristo como Dios. Pero no nada más Juan presenta a Cristo como Dios, es Cristo mismo el que se presenta a sí mismo como Dios. Y aquí es donde a mí me sorprende, mi hermano. No sé, yo creo que sí vas a estar de acuerdo conmigo, porque Juan escribe este evangelio, esta versión del evangelio según Juan se escribe muchísimos años después de que los otros evangelistas escriben Mateo, Marcos y Lucas. Muchos años después. ¿Qué te gusta? 30 años después quizás, después de que escribieron Mateo, Marcos y Lucas. Y a mí lo que me sorprende, mi hermano, de Juan, del apóstol Juan, es cómo él después de muchos años escribe esta versión del evangelio, pero se acuerda de cada uno de los detalles que Cristo habló, de lo que Cristo hizo. Si nosotros a veces difícilmente nos acordamos de lo que escuchamos ayer, de lo que escuchamos hace 8 días, cómo Juan pudo haber recopilado exactamente lo que Jesús habló, las palabras exactas, y que si nosotros nos metemos a estudiarnos tienen una profundidad tremenda, mi hermano. ¿Sí me entiendes? Si tú has leído el evangelio, no puedes, es increíble creerlo. La única explicación que nosotros le damos a esto es que Juan, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, pudo recopilar toda esta información. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, que nunca los hombres hablaron de su propia voluntad, sino que fue el Espíritu Santo quien los guió y los direccionó para escribir esta palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo, mi hermano? Y ya desde ahí, pues tenemos una garantía de que lo que nosotros estamos leyendo, de lo que nosotros nos estamos alimentando, es una verdad. Palabra inspirada por Dios. Es como si Dios mismo hubiera agarrado la pluma y Él mismo lo hubiese escrito, mi hermano. Ahí la veracidad de la palabra, ¿no? Voy a hacer una recopilación rapidísimo, mi hermano, rapidísimo, de lo que Jesús ha hablado de sí mismo. De lo que Jesús ha hablado de sí mismo. Jesús andaba por la región de Capernaum
y dice que él alimentó de una manera maravillosa y milagrosa a más de 5,000 personas que solamente tenían 3 peces y 5 panes, y que alimentó a más de 5,000 personas, y que dice que la gente comía cuanto quería y hasta saciarse. Comieron todo lo que quisieron hasta saciarse y recogieron los sobrantes. Y ahora sí me voy ahí a Juan 6:35. En Juan 6:35 dice que Jesús les dice, el primer yo soy, Juan 6:35, por ahí va a aparecer en la pantalla. Yo soy el pan de vida. Es la primera declaración que hace Jesús. Yo soy el pan de vida. El pan que ustedes comieron, el pan que se alimentó el pueblo de Dios andando en Israel, no se los dio Moisés, les dice el Señor, se los dio mi Padre. Mas ahora mi Padre, en ese momento, les está dando el verdadero pan del cielo a través de mí, a través de Cristo. El Padre Celestial les está dando un verdadero pan del cielo. Y en el versículo 27 le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. Nosotros tenemos que alimentarnos su palabra de ese alimento espiritual que el Padre nos ha dado. ¿A través de quién? A través de Cristo, porque a este ha señalado Dios el Padre. Dios Padre ha seleccionado a Cristo para que sea a través de él que nos alimentemos. Y nos vamos a Juan 8:12. El segundo yo soy dice, yo soy la luz del mundo. Jesús les dice a sus discípulos, yo soy la luz del mundo. Los historiadores dicen que estas palabras Jesús las pronunció cuando estaba en el atrio del templo y que eran las fiestas del tabernáculo. Y dice el historiador que en esas fechas, en esas celebraciones, prendían 2 lumbreras gigantes en el templo. Después de los sacrificios de la tarde, prendían esas lumbreras, y esas lumbreras eran tan grandes que iluminaban todo el templo y se iluminaba todo Jerusalén. Y Jesús les dice en ese momento, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y de esa manera Cristo está diciendo que Él es la fuente de la luz espiritual que ilumina las tinieblas del mundo. Recuerda que el mundo está en tinieblas y tiene que venir esa luz espiritual para que resplandezca la verdad de Cristo, ¿no? Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está hablando otra vez de la luz. Yo soy la luz. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Eso es lo que hizo Dios. Envió a su Hijo, que es luz, para que resplandeciera en las tinieblas. Y las tinieblas no resplandecieron contra ella. La luz resplandeció de las tinieblas. Entonces nos vamos a Juan 8:12 ahora. Jesús otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otra ocasión, en otro momento, estaba Jesús saliendo del templo, lo quisieron apedrear, pasó en medio de ellos, no pudieron hacer nada contra él porque aún no era su tiempo. Y en Juan 10:7 Jesús les dice, yo soy la puerta del redil. Juan 10:11 les dice, yo soy el buen pastor. Les dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque dice que el que no entra por la puerta, por esa puertita que te acabo de hablar que está en ese muro, el que no entra por esa puerta y que quiere saltar o quiere hacer un hoyo por abajo, dice que ese es un ladrón y ese es un salteador. El que entra por la puerta de las ovejas, a este le abre el portero. Cuando estudiamos la puerta del redil, dijimos que ese portero es Dios y que es Dios mismo el que abre la puerta para que el buen pastor pueda entrar. Y dice también, y que a las ovejas oyen su voz. Nosotros somos ovejas de su prado, nosotros oímos la voz del Señor. Y a cada oveja, a cada uno de nosotros nos llama por nombre. Nos llama por nombre y nosotros respondemos a su llamado porque conocemos la voz de nuestro pastor. Y dice que ella la saca del redil
Él va delante de ellas, las lleva a pastos, las lleva agua, las regresa a salvo y las vuelve a meter al redil. Y nosotros respondimos a su llamado desde que Él nos habló, porque reconocemos la voz de nuestro buen pastor. Y dice Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor, y lo que hizo el buen pastor, lo que hace un buen pastor, no un asalariado, es dar su vida por las ovejas. Jesús dio la vida por su rebaño. Él dio la vida por cada uno de nosotros, mi hermano. Así es, amén. La siguiente declaración que Jesús hace acerca de su divinidad es cuando Él estaba en una aldea cerca de Jerusalén, una aldea llamada Betania, donde vivían María, Marta y Lázaro, amigos entrañables de Jesús. Pero ¿qué crees? Que cuando Jesús llega allá a Betania, resultaba que Lázaro, su amigo íntimo, ya llevaba 4 días de muerto. Días de muerto. Y una de las hermanas de Lázaro le dice: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Juan 11:25 le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el versículo 43 podemos leer que, dicho esto, Jesús se levantó y dijo esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Lázaro, que tenía 4 días de muerto, salió de la tumba. Jesús demostrando que Él tiene poder aún sobre la misma muerte. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Cómo quito de la ecuación a Cristo? Un hombre no puede resucitar a nadie. Y hasta el momento, mi hermano, creo que no hay nada documentado de algún apóstol, algún pastor que haya resucitado a nadie. Por lo menos que yo esté enterado, nadie ha podido resucitar a un muerto, solamente Cristo, bueno, a excepción de los testimonios que tenemos en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, donde los apóstoles oraron, ¿no? Pero de ahí en fuera, el hombre no puede hacer nada de eso, ¿no? Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, aquí estamos hablando de muertos espirituales, mi hermano. Nosotros estábamos muertos y el Padre nos dio vida. Así también el Hijo a los que quiere dar vida. Juan 5:24: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú vienes a Cristo y le reconoces, tendrás vida eterna. Has pasado de la muerte, de donde tú estabas muerto, a vida eterna. Juan 5:25: de cierto te digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Estamos muertos, somos como zombies caminando. La hora viene y la hora es que el Hijo les llamará, y a los que escucharan, a los que respondieran a la voz del pastor, a los que reconocieran su voz, les dará vida. Amén, amén. Y ahora, mi hermano, viene esta afirmación. El sexto yo soy, Juan 14:6, que es la que pusimos al principio de la pantalla. Creo que ahí viene una paráfrasis, Juan 14:6. Todas esas afirmaciones, mis hermanos, si nosotros todas las afirmaciones que acabamos de ver, nosotros las hemos venido revisando, las hemos venido estudiando, y nos dan un gran conocimiento de la deidad de Cristo. Pero esta afirmación, hermano, esta sexta afirmación, es un golpe así tremendo de autoridad, de una contundencia de lo que Cristo es, Dios soberano. Es un golpe así que no hay nada que hacer contra ello. Juan 14:16 no nos deja duda de lo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir, nadie puede llegar, nadie puede ir al Padre
sino por mí. Solamente por medio de mí, solamente por mí pueden llegar al Padre. Aquí Cristo claramente lo dice para aquellos que están queriendo poner una escalera en el muro, para los que están escarbando, para los que están tratando de abrir la puerta del redil y no pueden. Dice, nadie, absolutamente nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Yo no conozco de alguna otra persona, de algún otro profeta, de algún otro hombre, de algún otro santo, de algún otro que haya dicho que sea a través de él que tú puedas llegar al Padre. Nadie, absolutamente nadie. Esta es una verdad absoluta, contundente, que nadie puede discutir. Solamente a través de Cristo puedes llegar al Padre. Hace rato cantábamos, solamente en Cristo, solamente en Él. Por eso lo cantamos, mi hermano, porque es la verdad más contundente y más absoluta de los 7 yo soy. Yo soy el camino. No hay otro camino para llegar al Padre. Yo soy la verdad de Dios hecha carne en este mundo y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Ahora, en este texto, mi hermano, Juan 14:6 es el que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero darte un poquito de contexto de lo que estaba sucediendo cuando Jesús dice esto. Juan 14:6. Habían transcurrido, mis hermanos, ya 3 años y medio de ministerio de Jesús. 3 años y medio de que Jesús comienza su ministerio, llama a sus discípulos, anda por toda la tierra, sanando enfermos, levantando muertos, multiplicando panes, vino la transfiguración, levantó a Lázaro de entre los muertos. Jesús dando testimonio, las obras dando testimonio de que Jesús es realmente enviado de Dios. Pero cuando Jesús habla estas palabras, mis hermanos, está en la semana final de su vida en la tierra. Faltaban escasamente 2 días para que Jesús fuese crucificado y muriera. Esa semana final Él la pasó en Jerusalén. Se acercaba la fecha de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Toda la ciudad se preparaba para celebrar la Pascua. Era una locura en Jerusalén. Estaba repleta de gente, de toda la gente que venía de otras partes del mundo, de otros países, de otras ciudades, a celebrar la Pascua. Entonces estamos hablando que era un jueves por la noche. Recuerden ustedes que Jesús estaba con sus discípulos en un aposento alto donde prepararon la Pascua, la última Pascua que Jesús celebraría con sus discípulos. Jesús sería crucificado al siguiente día, o sea, el viernes. Él sería crucificado como un cordero pascual que quita el pecado del mundo. Sería crucificado junto con otros cientos y miles de corderos que cada año sacrificaban, pero que la sangre de todos esos corderos sacrificados nunca era suficiente para satisfacer la demanda santa de un Dios justo, y solamente la sangre de Cristo derramada una vez y para siempre sería suficiente para cubrir todos esos pecados. Esta semana que Jesús pasa ahí en Jerusalén, hermano, fue una semana intensa. Si tú te recuerdas, el lunes Jesús entra en la ciudad montado en un burro y todo el mundo le está clamando y Hosana el que viene en el nombre de Dios, y le ponen palmas y todos lo están vitoreando. Pero al siguiente viernes, mis hermanos, otros tantos están pidiendo que le crucifiquen al Señor, ¿no? Muere y el día domingo resucita. Pero entonces el jueves en la noche, después de 3 años y medio de andar con sus discípulos, estuvo con ellos 24/7, o sea, todo el día, toda la noche, siempre estaba cerca de ellos, cuidándolos, confortándolos, animándolos, enseñándoles, quizás a veces reprendiéndoles, pero estuvo con ellos 3 años y medio. Él estaba ahora solo en un aposento alto con sus íntimos. Solamente eran las personas más íntimas. No había mujeres, no había nadie más. No había extraños. Estaban 12 porque todavía Judas estaba con ellos. Juan 13:2, no lo busques, mi hermano, ese no está ahí. Dice que cuando estaba en la cena Jesús, estamos viendo qué es lo que pasó antes de que Jesús hiciera esta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en Juan 13:2 que Jesús estaba en la cena y que Él se levantó
a lavar los pies de sus discípulos. Tú me puedes seguir ahí la secuencia, mi hermano, si te vas a Juan 13. Juan 13, ahí lo vas viendo, ahí está, inicia con ese: Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice que Jesús se levantó de la cena, que se quitó su manto, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Jesús ya les había dicho muchas veces que era necesario que él muriera. Más adelante dice y predice la traición de Judas. Y ahí en Juan 13:30, Judas sale del aposento. Y es en el momento cuando Judas sale del aposento, mi hermano, cuando Judas, el que le había de traicionar, sale del aposento, que se quedan ya solamente 11 discípulos, los más íntimos. Y en ese momento Jesús puede abrir su corazón con ellos para poder darles un discurso de despedida. Bueno, pero más que un discurso de despedida, era como una plática de sobremesa. Es increíble todo esto, les vuelvo a repetir, cómo Juan recuerda cada uno de esos detalles. Esperó a estar solo con sus 11, los que el Padre le había entregado en sus manos. Recuerdas que así dice la palabra: a ninguno de estos perdí, más que al hijo de perdición, que era Judas, ¿no? Abrió su corazón a ellos y les dice por ahí en el versículo, creo que es el 33, a donde yo voy, vosotros no pueden ir. Inmediatamente después les da un nuevo mandamiento. ¿Sí te acuerdas cuál es el nuevo mandamiento que les dio el Señor? Que se amen los unos a los otros. Sí, está ahí en el versículo 34, mi hermano. Les da un nuevo mandamiento y les dice que se amen los unos a los otros. Inmediatamente predice que Pedro le va a negar 3 veces. ¿Sí? Esto es lo que ocurría cuando Jesús, cada vez que Jesús había hecho una declaración, la había hecho en un ambiente diferente, en un lugar diferente. Pero aquí es diferente porque ahora Él está con sus 11, los más íntimos, sus discípulos, y les está haciendo esta declaración que, por supuesto, también yo lo puedo aplicar ahora, que es para sus íntimos, para sus discípulos, para su iglesia, para su pueblo, para cada uno de nosotros, mi hermano. Jesús nos está hablando aquí a cada uno de nosotros. Y ahora sí nos vamos a Juan 14:4, creo que ahora sí ya va a aparecer en la pantalla, Juan 14:1, y vamos a leer ese texto, mi hermano. Ahí está la enseñanza del día de hoy. Jesús les dice a sus discípulos, después de todo lo que acabamos de ver, Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Vamos a ir desde el primer versículo, mi hermano, Juan 14:1, ahí está adelantito. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí podemos ver, mis hermanos, cómo los discípulos, los 11, están turbados, están confundidos, están espantados. No saben cómo reaccionar ante lo que Jesús les había dicho allá arriba en el versículo 33. Me buscaréis, pero como dije a los judíos,
así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los discípulos están confundidos, están turbados, están espantados, no saben cómo reaccionar con esto que el maestro les acaba de decir. Yo busqué lo que quiere decir la palabra turbar y indica o da la idea de una agua agitada, mi hermano, de una agua agitada. Y si lo trasladamos al Evangelio, nosotros podemos recordar cuando los discípulos y Jesús van en una barca y comienza a haber una tormenta tremenda, ¿no? Y no recuerdo si fue Pedro el que le dijo: Señor, ¿no te da preocupación que perezcamos? Porque el Señor estaba recostado en la barca tranquilamente. El Señor se levanta y reprende el mar y dice que vino grande bonanza. Entonces, turbar quiere decir eso. Había un grave problema, no sabían qué hacer. Sentían, ellos que eran marineros, sentían que se iban a morir. La palabra turbación quiere decir agitación, confusión. Estaban alterados emocionalmente y por una causa, puede ser una causa externa, una causa interna, y se refiere a la angustia que los discípulos sentían ante la inminente partida del Señor. El Señor les acaba de decir: yo me voy a ir, y ellos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y lo que ellos pensaron inmediatamente, mis hermanos, fue: pues el Señor ya se va, y entonces ¿qué va a pasar con eso de establecer el reino, de que tú eres el Mesías? Pues ya llegamos a Jerusalén, se supone que ya falta poco para que se establezca el reino. ¿Qué va a pasar si el Señor se va? ¿Qué va a pasar de nosotros? Hemos dejado 3 años y medio de nuestras vidas, unos dejaron trabajo, dejaron todo por seguirte a ti, Señor, hasta ahora, y tú dices que ya te vas. Tú dices que ya te vas, Señor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tú nos vas a abandonar en este momento? Estaban turbados, estaban confundidos, no saben qué hacer. Pero algo que quiero que notemos aquí, mi hermano, es que el Señor estaba pasando por un momento tremendamente fuerte, porque Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que terminando esa cena, de terminar esa plática que Él tendría con sus discípulos, Él tendría que salir hacia el huerto del Getsemaní para entregar su vida por ti y por mí. ¿Quién estaba más turbado? ¿Quién estaba más confundido? ¿Quién estaba en ese momento con su cabeza que le daba vuelta? ¿Los discípulos porque les decía que Él ya se iba, o el mismo Jesús que estaba a unas horas de ser entregado? Pero sin embargo, ninguno de ellos puso atención a lo que Jesús le dijo, nadie le dio ningún consuelo, pero sí fue el mismo Jesús que, atravesando un momento difícil, trata de darle consuelo a sus discípulos. Como buen pastor, como buen padre, estuvo al pendiente de sus discípulos. No buscó consuelo para él en ese momento. Juan 14:1, nuevamente lo leo, dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean en mí. En ese momento Él les está dando una solución. Cuando nosotros estamos turbados, preocupados, confundidos, mis hermanos, ¿cuál es la solución? Creer en Dios y creer en Jesús. Creer en Dios, creer en sus promesas, creer en su soberanía, creer que Dios tiene autoridad absoluta y total por sobre todas las cosas que pasan, no solamente en mi vida, mis hermanos, sobre todas las cosas que pasan en el universo entero. No hay nada que se escape a su mirada. Jesús les está dando la solución. Crean en mí, confíen en mí, confíen en mi Padre, confíen ahora en mí. Que todo esto que está sucediendo, mis hermanos, que todo esto que está pasando, le dice a sus discípulos, es con un propósito. Sabemos que todo lo que sucede en nuestras vidas, mis hermanos, es con un propósito, con un propósito. Jesús se tenía que ir a la cruz, pero a lo mejor los discípulos no lo entendían, pero el beneficio de que Jesús fuese a la cruz, mi hermano, fue redención para todos nosotros. Ellos no lo entendían. Ellos le veían como que ya ahí se había acabado, se acababan las aspiraciones de cada uno de establecer un reino y quizás poder tener
un puesto político en donde quizás iban a estar mucho mejor económicamente, porque para muchos quizás era su intención, pero el verdadero beneficio iba a ser un beneficio espiritual, no solamente para los discípulos, sino para toda la iglesia de Cristo y todos aquellos que escuchen la voz de nuestro Señor. Confíen en Dios, confíen que esto que va a suceder, confíen que mi partida les va a redituar en mayor bendición para cada uno de ustedes. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: Jesús había anunciado su partida inminente. Ellos debían quedarse aún en el mundo. El anuncio de la separación del Maestro al que querían tanto y al que habían seguido tan fielmente, que según ellos dejaba sin consumar la obra prometida de la fundación del reino mesiánico, que les dejaba solo frente a sus enemigos terribles, los llenó de turbación y congoja. Ese era su temor, de que él se iba, se quedaba inconcluso la obra que según ellos Jesús tenía que hacer, y que lo peor de todo, que los dejaba indefensos ante los enemigos de Jesús. Juan 14:1 otra vez: no se turbe, crean en Dios, crean en el Dios verdadero del Antiguo Testamento, crean ahora en mí, crean en mi palabra, no duden de las promesas del Señor. Aquí, mis hermanos, a mí se me vino a la mente un ejemplo, a ver si lo comparten conmigo, como cuando tenemos hijos pequeñitos, ¿no? Tenemos un hijo pequeñito, lo dejamos un momento ahí, nosotros nos movemos de ese lugar, y ¿qué es lo que pasa con ese pequeñito cuando ya no nos ve? Se aterroriza, ¿no? Porque ya no sabe para dónde, no sabe a veces ni cómo responder o cómo actuar. Y eso sucede también mucho con las mascotas, ¿no? Con las mascotas, simplemente cuando salimos de la casa, ¿qué es lo que sucede con ellos? Piensan que ya los estás abandonando, ¿no? Piensan que ya los estás abandonando, comienzan a llorar, comienzan a extrañarte, piensan quizás ellos, si es que piensan ellos, en que jamás te van a volver a ver, ¿no? Entonces imagínense la mente, ¿qué pasaría por la mente de los discípulos, ¿no? Dice: los creyentes hemos de aprender a conservarnos en paz interior cuando todo es inquietud. Confíen en Dios, confíen en mí, confíen que lo que yo voy a hacer es para beneficio de ellos. Juan 14:2 les dice lo siguiente. Juan 14:2. Juan 14:2. Estamos viendo cuál era el ánimo entre los discípulos, cuál era el ánimo de Jesús en ese momento, para poder llegar a nuestro texto clave. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Hay una paráfrasis, no sé si está ahí, que dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente para todos de nosotros. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, Jesús descendió del cielo, y él sabía y él podía decir y hablar de esas moradas de la casa de su Padre que existían. Él podía dar veracidad de que allá arriba, allá en el cielo, hay casas, hay una residencia, hay un lugar preparado para él. Y nosotros, sabiendo que Dios es Dios, que Jesús es Dios, podemos confiar porque él ya las había visto, esas casas, esas moradas. El que había descendido, Jesús, sabe cómo llegar. Tú, no sé si a ti te ha tocado alguna vez que te dicen: a ver, vamos a tal o a cual lugar, sin utilizar el Face, sin utilizar el Waze, ¿no? Y te dice: yo voy adelante, tú vas atrás y tú me sigues en tu carro. Y ahí vamos atrás de la persona, y si se da vuelta para allá, vamos vuelta para allá, y se da vuelta a la derecha, damos vuelta a la derecha, porque confiamos y sabemos que la persona que va delante de nosotros sabe
cómo llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, ese es el caso de Jesús. Jesús va delante de nosotros y nosotros sabemos simplemente con seguir sus pisadas que Él nos va a llegar al lugar porque Él sabe cómo llegar, porque Él viene de allá. Así es. Porque Él Amén, viene de amén. allá, ¿sale? Amén. Yo me encontré con lo siguiente, mi hermano. Dice que Cristo en este momento, cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice algunos estudios que Cristo está hablando de la Nueva Jerusalén. Y dicen así, lo justifican así, dicen que si desciende la Nueva Jerusalén es porque existe en el cielo. Y que este lugar, estas moradas del Padre, que algunas veces son llamadas cielo, que algunas veces son llamadas país, por su inmensidad, sabemos que es una ciudad muy grande, que otras veces es llamada ciudad, porque tiene habitantes, otras veces es llamada reino, debido a su gobernante y al orden que hay en ese lugar. Otras veces ese lugar es llamado paraíso, por la belleza que tiene. Y otras veces es llamada casa, como en este caso Jesús lo hace, debido a que es un lugar que está reservado, hecho, construido para albergar a una familia, la familia de la fe, la familia en Cristo. La casa del Padre, mi hermano, no es una habitación, no es como si fuera un hotel. No quiero que te lo imagines así. No es un hotel donde puede haber o no puede haber habitaciones o son muy pequeñitas. La casa del Padre está diseñada como una casa para hospedar hijos, casa familiar, no es un hotel, no es un hotel. En la dice el comentarista, es una casa en la que cada familia tendrá su apartamento individual, puesto que nuestra personalidad no se diluirá en la más íntima y estrecha comunión con el Señor y todos sus santos. Habitar con Dios nuestro Padre, dice, no les miento, se los hubiera dicho. Jesús siempre les habló con la verdad, las verdades del reino. ¿Se acuerdan que Jesús les enseñaba y les decía las verdades acerca del reino? En esta ocasión, tampoco el Señor les estaba diciendo algo que no fuese cierto. La seguridad de este lugar, mi hermano, está basada en la veracidad de su palabra y en la sinceridad de sus afectos hacia sus discípulos. Quiero que vayamos allá al versículo 3, mi hermano, al versículo 3. Versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a leer nuevamente desde el 2. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice su palabra, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí, mi hermano, en este versículo es clave para poder entender. Dice, muchos pueden entender que Jesús se fue para preparar un lugar. Y a lo mejor tú lo puedes ver como que Jesús está acabando, está dando detalles, que a lo mejor está dirigiendo una obra, construyendo casas en el cielo para albergarnos a nosotros, pero no, porque acuérdate que arriba en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, las moradas ya están hechas, ya está preparado. Aquí más bien cuando dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, se está refiriendo al camino que Él tiene que seguir para podernos preparar la entrada al reino. Estoy hablando de la crucifixión de Jesús. Yo voy a preparar el camino. Yo voy a ofrecer mi vida para que a través de ese sacrificio tú tengas un boleto, tú tengas una entrada, tú tengas un acceso a la casa de mi Padre. A eso es a lo que se está refiriendo. Yo voy a preparar, esas moradas ya están, mis hermanos, porque dice en Mateo 25:34, si me ayudas a buscar, ahí está la pantalla, Mateo 25:34 le dice,
venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, esas casas, esas moradas, ya están ahí desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo existiéramos, esas moradas ya estaban listas. Pues recuérdate que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo no se ofreció en el último momento para ver cómo nos rescataba y cómo nos redimía. Este plan fue trazado en la eternidad, mi hermano. Se cumplió en este momento, pero esto ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Solamente se está cumpliendo en este tiempo. Entonces es por medio de la salvación obtenida como Cristo nos está preparando un lugar para nosotros en la casa del Padre. Juan 14:3. Juan 14:3, ahí está en la pantalla. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el comentarista, donde yo estaré en breve. Sabemos que Cristo dejó su lugar en la tierra para ir a la diestra del Padre. Él estaría en breve, después de su sacrificio, Él estaría en breve con el Padre, pero para siempre. Y ahí estarán en breve ustedes. Nosotros, ahí es cuando se refiere a que nosotros le seguiremos, dice, y vamos a estar no solo como espectadores de la gloria de Dios, mis hermanos, mucha atención con esto, sino como participantes de ella. O sea, ustedes me van a seguir y no van a estar nada más viendo. Ustedes mismos van a participar de la comunión con el Padre. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan. Y de hecho, estrictamente hablando, mis hermanos, la vida eterna la tenemos desde ahora, porque desde ahora a nosotros se nos ha sido revelado el Cristo de gloria. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Amén. Desde ahora estamos empezando a gozar de esa bendición de conocer al Padre. ¿Hay alguien que no conozca al Padre? ¿Hay alguien que no entienda cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida? Es Cristo. Entonces, si tú lo entiendes, si tú lo sabes, mi hermano, es porque el Padre ha sido revelado a ti. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Amén. Pero vemos más adelante ya donde está Juan 14, 4 y 5, nos vamos acercando al texto. Juan 14, 5. 14, 4. Él les está explicando que en la casa de su Padre hay lugar, que Él tiene que ir a preparar ese camino a través de su sacrificio, porque Él iba a ir a la cruz al siguiente día. Y en el 14:5 le dice, y ustedes, mis hermanos, lo que les acabo de decir, ya saben a dónde voy y saben el camino. Ya sabemos a dónde iba Jesús, ahora lo entendemos y sabemos el camino. Pero había uno de sus discípulos llamado Tomás, y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y aquí podemos ver que pues Tomás no había acabado de entender. Sabemos que el Evangelio no se le revela en plenitud a los discípulos hasta después de la ascensión de Cristo, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo y tienen un entendimiento completo de eso. Pero no habían entendido, mis hermanos, cuál era la meta y cuál era el camino. Recuerden que en ese momento ellos estaban bloqueados porque estaban turbados, estaban confundidos, no sabían cómo responder, no sabían cómo actuar. Nosotros, mi hermano, entendemos cuál es la meta de nuestro caminar en Cristo. Nuestra meta es ser una iglesia grande. No. Nuestra meta es tener la mejor alabanza del mundo. Pues podría ser, pero nuestra meta es convivir cada 8 días, comer. ¿Cuál es nuestra meta, mi hermano? Llegar al Padre, ¿no? Amén. Nuestra meta es llegar al Padre. Todo lo que nosotros hagamos en este lugar es de momento. Y sabemos cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo es el camino. Conocemos el camino
y conocemos la meta. Pero aquí Tomás parece no entender ni siquiera cuál es el camino y cuál es la meta. Y recuerden que ya había estado 3 años y medio con ellos. Milagros, resurrecciones, multiplicación de pan, transfiguración, caminó sobre el mar, multiplicó los panes. No acababa de entender cuál era el camino y no acababa de entender cuál era la meta. Y me temo, mis hermanos, que dentro de la iglesia de Cristo, ahí es donde hacemos la aplicación, hay muchos que no hemos entendido cuál es la meta y no hemos acabado de entender cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la meta es llegar a la presencia del Padre. ¿Habrá alguien que no entienda cuál es el camino, mi hermano? Bueno, dentro de la iglesia donde se predica un sano evangelio, creo que no hay tanto problema, pero estamos plagados de doctrinas, sectas, religiones que nos enseñan a hacer una escalera, que nos enseñan a cavar hoyos por abajo, que nos enseñan a forzar chapas. Hay un grave problema y ese es el mayor problema y la mayor lucha que como iglesia de Cristo tenemos, de luchar contra todas esas corrientes de doctrinas que distorsionan el verdadero evangelio de Cristo. ¿Para qué quieren forzar la chapa? ¿Para qué quieren brincar el muro? ¿Para qué quieren hacer un hoyo abajo si la puerta está abierta? Pero no quieren entrar por la puerta angosta, donde el camino es angosto. Ellos quieren entrar por la puerta grande, por el camino ancho, que es el camino de la vida, ¿no? Si no queremos entrar por esa puerta es porque queremos hacer nuestra propia puerta, ¿no? Entonces, tanto les he hablado, dice Jesús, el destino es el Padre, el camino soy yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera que viene la siguiente semana. Juan 14:16. Otra vez Juan 14:16. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Jesús está haciendo una afirmación, mi hermano, donde él dice, si ustedes me conocen a mí, si ustedes han entendido lo que yo les he hablado, entonces ustedes también ya conocen a mi Padre. Desde ahora le conocen y no solamente le conocen, sino que le han visto. Y en Juan 14:8, volvemos a otra pregunta que hace otro de sus discípulos y le dice Felipe al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra vez, tengo 3 años y medio de estar con ustedes, me vieron caminar sobre el mar, me vieron multiplicar los panes, vieron la transfiguración, vieron cómo sané a los enfermos, cómo eché fuera demonios, cómo resucité a Lázaro de la tumba. Ustedes fueron testigos, para eso los llamó Dios a sus discípulos, para que fueran testigos de lo que Él estaba haciendo. Otra vez, creyentes, ¿tú quieres que te muestren al Padre? ¿Tú te atreverías a decir lo que dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Tú quieres ver al Padre? Le dijo Felipe, le estaba dando a entender, Señor, sí te hemos visto, pero todavía como que dudamos, todavía como que no nos acaba de quedar claro. Tú acabas de decir que ya te vas, ¿qué va a pasar con nosotros? Muéstranos al Padre, del que tú dices que es tu Padre. Y ellos querían, mis hermanos, que Jesús les mostrara
al que al mismo Moisés le había sido negado. ¿Sí te recuerdas cómo, aunque dice que él hablaba cara a cara, pero no es porque estuviera viendo su rostro? Dice que nadie ha visto jamás a Dios y que nadie podría verlo. Eso quería Felipe, ver al Padre. ¿Para qué? Para que en ese momento él fuera desintegrado. No podía verlo. ¿Y por qué no lo podía ver? Porque no podía ver a Dios a través de Cristo. Ese mismo Dios que le fue negado a Adán y a Eva cuando fueron echados del paraíso, jamás nadie pudo volverlo a ver. Y Jesús, ya con cierta molestia, les dice: mira, Felipe, mira, mi hermano, esto es lo mismo para cada uno de nosotros. Le dijo: mira, Felipe, estás hablando con el Dios encarnado. Imagínense a Jesús viendo a los ojos a Felipe y le dice: a ver, Felipe, mírame a los ojos, estás hablando con el Dios encarnado. Estás viendo la misma imagen expresa de Dios. Estás viendo la manifestación visible a través de Jesús del Dios que es invisible, del Dios que es espíritu. Si tú me estás viendo a mí, Felipe, estás viendo al Padre. Le dijo claramente: mira, Tomás, cuando tú me miras a los ojos, cuando tú me estás viendo al Dios invisible. ¿Me estás viendo, Felipe? ¿Me ves claramente? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Nosotros, mis hermanos, cuando escuchamos su palabra, cuando estamos poniendo atención y sentimos en nuestro espíritu como los discípulos cuando iban camino a Emaús, que sentían como su espíritu enardecía, se estremecía de escuchar las palabras que Jesús le estaba hablando, aunque no lo reconocían, pero ellos sentían la palabra. Y así cuando nosotros estudiamos la palabra, mi hermano, que tú sientes claramente cómo es el mismo espíritu el que te va guiando, te va revelando su palabra. Así es como tú puedes conocer a Cristo, y al conocer a Cristo tú estás conociendo al Padre. Al Padre. Si tú has visto a Cristo a través de su palabra, tú estás viendo a su Padre, estás viendo a Dios. Muéstranos al Padre. Ahí podemos ver otra muestra de la poca fe que tenía Felipe en él y del desconocimiento que tenían de él. Acompáñame, mi hermano, en tu Biblia a Juan 1:45. Ese texto no está ahí. ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo, mi hermano, que quiere ver al Padre? Se muéstranos al Padre. Juan 1:45. Vamos a ver qué pasaba con este discípulo. Voy a leer desde el versículo 43, mi hermano. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, el Felipe del que estamos hablando. Y Jesús le dijo a Felipe: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Al inicio de este evangelio, según Juan, Felipe mismo está aseverando, está declarando y está invitando a otra persona, diciéndole que él acababa de hallar a quien mismo Moisés hablaba en la ley. Hermano, ¿sí te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Dice: hemos hallado al Mesías, hallamos al Mesías. Y estaba tan emocionado y estaba tan convencido que estaba invitando a otras gentes. Así nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Hoy estoy yendo a la iglesia y mira que el Señor nos está hablando y estás invitando a otra gente. Pero ya habían pasado 3 años y medio, mi hermano, y Felipe le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que la fe de Felipe, la fe que tuvo al principio para creer en Jesús, ahí se quedó. Jamás
creció en conocimiento, jamás creció en entendimiento, y llegó hasta ahí un momento de emoción, un momento de, pues sí, de emoción, de creer que realmente era el camino, pero después se olvidó. Y eso es lo que muchas veces sucede a muchos creyentes, mi hermano. Llegamos a un punto, estamos a un nivel, y después de ahí ya nos quedamos. Este es un ejemplo muy claro de lo que sucede con el creyente y su crecimiento en el Señor, ¿verdad? Hebreos 5:9, creo que sí está ahí en la pantalla. Hebreos 5:9 dice que y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, vino a ser el autor de eterna salvación. Cristo, habiendo sido perfeccionado a través de la cruz, vino a ser el autor de eterna salvación. Y esta frase nos da la idea de que es alguien que va delante de nosotros entre la maleza o un territorio enemigo, y que va abriendo camino para los que vienen detrás de nosotros. Dice su palabra en Hebreos 10:20 que Él es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino que Él mismo abrió con su sacrificio en la cruz. Ese es el camino. Hebreos 10:20, por el camino nuevo y un camino vivo que el Señor mismo abrió. Hechos 16:17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahí hago énfasis, el camino de salvación. ¿Quién es el camino de salvación? Cristo. No es un camino entre muchos, no es una doctrina, no es una filosofía, no es una persona. Él saldó nuestra deuda con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho en el libro de los Hechos, al cristiano al principio se les conocía como los del camino. Fue hasta Antioquía donde se les empieza a llamar cristianos, pero a ellos se les conocía por los del camino, porque Jesús muchas veces habló de eso. Primera de Pedro 2:21 nos dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo ya trazó el camino, lo que nosotros tenemos que hacer solamente es seguir sus pisadas. El camino ya está trazado, ya está establecido, solamente tenemos que seguir sus pisadas. Yo soy el camino. Él sabe el camino al Padre, Él lo conoce. ¿Por qué? Porque Él viene de allá arriba. Él es la verdad, mi hermano. Él es la encarnación de la verdad de Dios. Él es la revelación final del Padre. Todos los profetas hablaron y dieron testimonio de la verdad que es Cristo. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Yo soy la verdad. Ese verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad. Es decir, Dios penetró en el tiempo y en el espacio, tomando forma de hombre, y se hizo carne. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad de Dios nos fue dada a través o por medio de Jesucristo. Cristo es la verdad, no es una verdad cualquiera, no es una verdad científica, religiosa, filosófica. Dice su palabra que el unigénito de Dios ha dado a conocer, y esa frase nos da a entender que Él es el que muestra, el que explica, el que comenta, el que desentraña el significado de Dios. Es decir, que es Jesús mismo el que lo revela y el que nos manifiesta o nos interpreta al Dios Padre en toda su plenitud. Jesús dice: yo soy la vida. Cristo es la vida, no una vida cualquiera, mi hermano, no la vida que nosotros tenemos, que aunque somos de Él por creación, porque Él nos creó, porque Él es Dios, en el principio creó Dios
etcétera, etcétera, etcétera. Él nos creó, somos parte de su creación. Esa es la vida externa, pero recordemos que Cristo viene a darnos vida espiritual. En Juan 1.4 dice que en Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida espiritual es la que estamos hablando. No me meto con el aspecto físico porque sabemos que somos creación de Dios, vuelvo a repetir. Pero el hombre está muerto en sus delitos y pecados y Él viene a darnos vida. Él era la luz de los hombres. Dice su palabra, dice aquí Juan 1.14 que Él era la luz. Sin luz no hay vida. Las tinieblas no lo entendieron, no lo abrazaron. La luz de Jesús es evidente. No pueden reaccionar ante un estímulo espiritual. Dice que Él cegó el entendimiento de las gentes. 2 Corintios 4.3, también lo tenemos en pantalla. Dice que Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él cegó el entendimiento a todos aquellos a los cuales no les llega esa luz, no pueden entender la luz de Cristo, no pueden entender su palabra, no pueden entender su verdad. Sin luz no hay vida. Yo le explicaba el jueves, creo, a mi tía le explicaba yo, cuando una persona está muerta neurológicamente, he visto yo que pues, les pasan una lámpara por el ojo, ¿no? Y el ojo no reacciona. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y así es la luz de Cristo. La luz de Cristo puede brillar ante tu faz, ante tu rostro, y tú no reaccionar porque estás muerto. No reaccionas ante la luz que es Cristo, mi hermano. Estás muerto. Así está la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Juan 8.12, también lo tenemos ahí en pantalla. Juan 8.12 dice: yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 11:25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, mis hermanos, hemos creído en Jesús. Aunque lleguemos a morir, tenemos promesa de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no esta vida, la vida futura, mis hermanos. Juan 10:10 dice que el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, yo he venido para que tengan vida. Dios nos ha dado vida eterna. Vida a través de su Hijo. Juan 5:12, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo en su corazón, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, el que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la vida. No hay más que de dos sopas en este mundo. O tienes a Cristo y tienes vida, o no tienes a Cristo y estás muerto. Yo no sé cómo le van a hacer todos aquellos que dicen que Jesús es un ángel, que Jesús es un profeta, que Jesús fue solamente un hombre. Si no tienes al Hijo, que es el que da la vida, estás muerto. Juan 3:36, el que cree, el que comienza por creer en el Hijo, creer en el unigénito nombre del Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino aún más consecuencias. Lejos de no tener la vida, hay un pago ahí, mi hermano, que dice que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere en el unigénito nombre del Hijo de Dios será condenado. Ahí nuevamente la ira de Dios para los que están atrapados en el tema de la ira de Dios, ¿no? Y la ira de Dios, creer o no creer. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo,
quien has enviado. ¿Cómo quitamos todos estos versículos de la Biblia, mi hermano? ¿Cómo los cancelamos? ¿Cómo los explicamos? ¿Cómo nos inventamos que esto no es verdad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Se necesita vivir en tinieblas y tener un espíritu verdaderamente de engaño para no poder aceptar que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Tenemos que predicar a Cristo, mi hermano, predicar a Cristo. Pablo anduvo predicando a Cristo crucificado. Nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo crucificado. Escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. El propósito de su palabra, el propósito de este evangelio según Juan, ya hablamos de que Mateo, Marcos y Lucas tuvieron otro objetivo y otro propósito al escribir el evangelio, pero en Juan 20:31 nos dice cuál es el propósito de lo que él escribió. Porque estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tú creyendo tengas vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de todo esto que estamos leyendo y que estamos estudiando? Para que creas en el Cristo y para que tú creyendo tengas vida en su nombre. Si tú no has creído, no tienes vida. Este es el propósito del evangelio según Juan. Este es el propósito del evangelio. El evangelio, buenas nuevas, anunciar al Cristo crucificado. Sin Jesús no hay vida. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él está la vida. Si no está Cristo, no hay vida. Seguimos predicando, mis hermanos, a Cristo. Y yo creo que vamos a continuar por un buen rato predicando a Cristo, con el objetivo de predicar a Cristo, pero también con el objetivo de que nosotros como iglesia, mis hermanos, nos fundamentemos bien en la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo como nuestro Señor y Salvador? Ya vimos lo que le pasó a Tomás, ya vimos lo que le pasó a Felipe. Espero que esto no nos suceda a nosotros en la iglesia, ¿no? Busquemos de Cristo a través de su palabra, hermano. Esta es la declaración más contundente, mi hermano. No veo una declaración más contundente en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay para dónde caminar, no hay para dónde hacer. Ya sabemos cómo es ese camino angosto. La verdad de Dios encarnada en Cristo Jesús y la vida que Él nos ha dado a través de su muerte, a través del sacrificio de Cristo Jesús, es como nosotros tenemos vida. Pidamos que Dios ilumine nuestro entendimiento, que el Espíritu nos dé ese espíritu de sabiduría para poder entender plenamente a Cristo y poder caminar. Y proclamemos a Cristo, mi hermano. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Y voy a terminar leyendo dos versículos que están hasta el final. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Por si fuera poco y para cerrar este tema, mi hermano, dice: en ningún otro, en nadie, absolutamente nadie, no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra religión, no hay otra idea, no hay otra filosofía. No es lo que tú te puedas inventar en tu mente, que tú a través de lo que tú hagas, de tus obras, que a través de tu inteligencia, que a través de una escalera, un hoyo, forzar la chapa, vas a poder entrar. No hay otro nombre bajo el cielo. El único nombre que se puede ver bajo el cielo que Dios el Padre ha dado a la humanidad, a través de la cual nosotros podemos ser salvos, es Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, Dios el Padre, y un solo mediador. Solamente hay una persona que puede mediar entre el Padre y tú, mi hermano. El único que puede abogar por ti y que ha dado la vida por ti para que tú tengas vida. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador entre
Dios y los hombres, ese muro. Solamente hay un mediador que puede pasar del otro lado y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo a través del cual nosotros podamos ser salvos que Cristo Jesús, al cual sea toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la adoración, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias, Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Bendito Dios. Sella esta palabra, Señor, en el corazón de mis hermanos, Dios. Séllala en nuestros corazones mismos, Padre. Que podamos tener esa convicción, Señor, de que tú eres Dios verdadero, Señor. Que podemos confiar en ti, Señor. Que podemos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Porque eres un Dios soberano. Tú eres un Dios soberano. Que todas las cosas en el universo están bajo tu escudriña, Señor. Solamente a través de ti, Señor. Gracias, Dios, que podamos confiar ese nombre, que nos afirmemos en esta tarde en la fe en Cristo Jesús, Señor. Que tengamos esa convicción en nuestros corazones, Padre. Gracias. Si hay alguno de mis hermanos, Señor, que había estado dudando, si hay alguien que no tenía la certeza, Padre, si hay alguien que aún no podía entender, Dios, que en esta tarde tu luz resplandezca, Señor, sobre su rostro y les sea revelado Cristo en su espíritu, en su corazón, Señor. Haz, Señor, lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, que esta palabra cumpla el propósito para exhortar, consolar y aún redarguir, Señor, en los corazones de cada uno. Que tengamos la convicción, que nos animemos, Señor, a seguir proclamando tu nombre y a seguir esperando en ti, Señor. Que tengamos puesta toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza esté en ti, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, porque solamente a través de ti, Señor, tenemos entrada al Padre. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor, la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.